Muy buenos días, estimados estudiantes. Esperemos que la hayan pasado bien en estas fiestas patrias, muy tranquilos. Elizabeth, Angélica, Kenia, Jennifer, Mastibé, Franklin, Paola Araúz, Alexandra, Vanessa y Aris Manuel. Prácticamente ya nos quedan pocas clases. Hoy es la clase del día 9, así que nada más que nos quedan relativamente 9, nos quedan relativamente 3 clases, 2 clases. Me gustaría que conversaran con ustedes para ver si yo puedo en la clase del 23 darles el tema correspondiente para el examen y para ver si podemos hacer el examen con antelación el día 30 de noviembre. Pero por favor necesito que alguno de ustedes me confirme, ya sea Aris Manuel o cualquiera de las chicas, me confirme si podemos hacer esa documentación para el día 23. Entonces, ya que también nos quedan de las clases de ética, también nos quedan esa misma cantidad de clases. Hoy vamos a hablar no solamente la de derecho, sino también las clases de ética a continuación. Entonces, esperemos que todos estén bien y prácticamente ya a ustedes les faltan días para terminar la parte estudiantil y ya llegan a la vida profesional. Me imagino que deben estar muy ajetreados con los aspectos de su tesis. Bueno, hoy vamos a hablar un poco en derecho administrativo laboral sobre en las relaciones del trabajo el contrato. Hay dos formas que creo que tienen que recordar. La forma que vimos con anterioridad, que es la parte pública. En la parte pública, usted toma posesión. Si usted es nombrado de forma permanente, toma posesión en el cargo y si es eventual, entonces a usted también le hacen un contrato, pero le hacen un contrato por un tiempo determinado. Los contratos que hace el Estado puede ser contratos a 3 meses, contratos a 6 meses y contratos por año. Hay mucha gente que en el Estado lastimosamente no llega a un puesto de permanente y lo mantienen contratado. Entonces, toda relación de contrato se resume en un conjunto de derechos y obligaciones que tiene tanto el empleador como el trabajador. Eso es en los aspectos de tipo privado. En los aspectos de tipo privado, la cuestión varía, la materia de contratación varía. Entonces, es un elemento esencial, además de tener todas las obligaciones y todos los derechos para ambas partes, un elemento que se tiene que tomar en cuenta esencial es que todo contrato lleva una subordinación. Usted es contratado y es sostenido en el puesto de manera individual, pero hay una persona que lo contrata y es el patrón o el empresario, etcétera, que le determina a usted qué es lo que va a hacer y además de eso, la subordinación en sus aspectos. ¿Cuáles son los requisitos de ese contrato? Los requisitos de ese contrato, además de que es un contrato que debe hacerse por escrito. Esos contratos verbales verdaderamente no tienen ninguna fuerza legal, así que usted debe firmar, es un contrato escrito. Tiene qué actividad va a hacer ese trabajador, la subordinación, de quién depende y un salario por el contrato firmado, o sea, por la retribución de su servicio. Entonces, esto es muy importante,
el contrato escrito porque es el que tiene que ver después si hay problemas de tipo legales, es la prueba de que usted ha firmado un contrato. La duración del contrato. Cuando tanto en el estado, pero se ve como, en menor cantidad, hay un periodo probatorio. Entonces, ese periodo probatorio es donde la persona va a demostrar que tiene los requisitos, se adapta a las tareas encomendadas y que puede hacer la relación por la cual se le vincula, o sea, puede realizar las tareas. Ese periodo probatorio en algunos casos es de 3 meses, otro de un mes, salvo lo que señale el patrono. En el Estado muchas veces se ve en menores condiciones, pero donde más se ve esta figura es en la parte privada. Y ahí le van a, después que usted pasa ese periodo, de pasar ese periodo, usted va a, el patrono va a determinar si usted se queda o no se queda en el puesto. Eh, Hay diferentes relaciones con el tiempo del contrato. Por ejemplo, hay contratos por tiempo definido. Entonces, a usted le dicen que es una contratación de temporal y le señalan la tarea que tiene que hacer, el salario y los tiempos. Entonces, y una vez concluido a lo mejor la labor, termina el contrato. Entonces, muchas veces esto también se ve en el Estado y más se ve en lo privado. Hay contratos también, más se ve también en lo privado, por obra determinada y tiempo definido. Bueno, que se hace por escrito. Este contrato, de forma definida por escrito, le va a señalar a usted las reglas, las condiciones, las provisiones, el salario, etcétera, qué es lo que tiene que hacer usted por un tiempo definido y por una obra determinada. Entonces, eso, que muchas veces estos tipos de contratos pueden ser de 3 meses, pueden ser de 6 meses, un año o también más. El contrato va a tener vigencia hasta cuando concluya la obra. Si usted verdaderamente cumple con los requisitos y no se porta mal, que lo vayan a votar. Entonces, eso es muy importante señalarlo. En toda relación laboral, la ley toma en cuenta fundamentalmente a los trabajadores y a los empleadores. Hay una edad mínima, hay un trabajador de confianza, hay régimen especiales. Por ejemplo, nosotros sabemos de que las mujeres embarazadas, los menores de edad, etcétera, salvo lo establecido de los años establecidos en el Código de Trabajo, en la Constitución Nacional, que le dicen cuándo se puede contratar una persona de este tipo tan especial. Entonces, es importante señalar que la legislación panameña beneficia y protege a los menores y a las mujeres embarazadas de trabajos fuertes y riesgosos. Eh, las empresas entonces le van a señalar a usted la tarea a ejecutar, quién dirige esa tarea y el personal que estará a cargo. Entonces, eso le toca a la unidad económica, que son las empresas establecidas. Por ejemplo, ustedes han visto ahora en esta pandemia cómo las empresas se comunican con el Ministerio de Trabajo, presentan toda su documentación, suspenden contrato, unos en forma definitiva y otros en forma temporal. Las empresas también en un momento determinado pueden tener intermediarios, que esos son los famosos contratistas o subcontratistas,
que ellos, el contratista general será el responsable por toda la obra y el subcontratista realizará el trabajo definido. Por ejemplo, en una construcción pueden llamar a un contratista para que subcontratista para que ponga las puertas, las ventanas, los baños, etcétera. Acá en el estado nosotros no tenemos esa figura. Otra de las protecciones muy importante que brinda el Estado panameño es la licencia de maternidad, las famosas 14 semanas, antes y después del parto. Entonces es una protección señalada en la Constitución. Es más, si cuando usted regresa después de su embarazo, de su licencia de maternidad, el Estado protege a esta mujer porque no puede ser despedida en un periodo de un año. Este periodo se los da tanto para el Estado como para la parte privada. Entonces es muy importante señalar esto. Las licencias de maternidad en la parte económica son después, posteriormente pagadas por la Caja del Seguro Social. Nosotros también tenemos que señalar que hay permiso para lactancia. Hay una ley, la ley 50, que pues ha sido modificada por el Ministerio de Salud, en la cual establece el periodo de lactancia para las mujeres que prestan servicio tanto en lo público como en lo privado. La ley contempla también lo público, como lo dije anteriormente, tanto en lo público como en lo privado, protege a la mujer en estas condiciones después de haber salido de su embarazo. La ley también contempla dentro de la República de Panamá un salario. El salario que no es más que la retribución que paga ya sea el Estado o la empresa privada por esa retribución que usted ha hecho y por ese esfuerzo del asalariado en una tarea determinada. Entonces, la ley contempla el salario remunerado. Entonces, en la parte privada se sigue el salario mínimo y se calcula. Puede ser calculado por resultados, por unidad de tiempo y también puede ser calculada en forma mixta o por tareas. Entonces, estas son las, en unidad de tiempo es por hora. El salario por resultado es de acuerdo a la tarea ejecutada y la combinación de los dos. Entonces, ¿qué forma el salario? El salario lo forman el salario base, por ejemplo, el salario base en el Estado es diferente. En el Estado no se pagan ni comisiones, ni utilidades, ni gratificaciones. En cambio, en la empresa privada sí. En la empresa privada se paga ya sea por ventas, por las comisiones que tú realices, etcétera. Hay empresas que pagan también al final de año en la participación de utilidades, o sea, los beneficios económicos a final de año. Las bonificaciones que da el Estado. Es muy interesante ver que el Estado panameño reconoce el 13º mes, tanto para los empleados públicos como para los empleados privados. En el caso de los empleados públicos, el Estado determina una cantidad y en base a esa cantidad se la divide en tres partes. La primera que es pagada siempre por los tiempos de febrero, marzo, hasta el 15 de abril. La segunda parte hasta el 15 de agosto y la tercera parte hasta el 15 de diciembre. Tanto se da en lo público como se da también en lo privado. En cambio, el 13º mes en lo privado se toma en cuenta es el salario total de la persona y se divide entre tres.
que acá en el estado no hace mucho fue hasta 400 balboas, y creo que ahora es hasta 500 y tanto. Eh, Hay incentivos también permitidos. Hay empresas que dan otro tipo de incentivos que incluye también las partes del salario. Y hay incentivos prohibidos. Entonces, acuérdense que hay normas, y eso lo saben mejor ustedes que yo. Hay normas para trabajo de alturas, hay normas para minas, túneles, materiales tóxicos, explosivos, inflamables, radioactivos, de cualquier naturaleza. Entonces tú no puedes poner hacer trabajos a personas que no cumplan con los requisitos, etcétera, y darles incentivos por eso. Entonces eso está prohibido. ¿Cuáles son las formas de pago? Las formas de pago son por dinero, que en nuestro país el balboa, el dólar, que es el corriente, y por especie. Entonces ya en el contrato del trabajo determinarán cuáles son las contribuciones por especie que paga el empleador. Entonces esto es muy importante. Eh, la ley también contempla todos los requerimientos de que se incluyen dentro del salario. Los plazos de pagos. La ley también contempla la forma de pago para lo privado, y hay la forma de pago para el Estado. Por ejemplo, la forma de pago para el Estado es quincenalmente. En cambio, usted se encuentra en el área privada, que puede ser el pago semanalmente. Entonces, el código también habla de normas protectoras, y en materia de salario mínimo, ustedes saben que cada 2 años hay una comisión creada por el Estado, en la cual el Estado se reúne el Estado, los empresarios, o sea, el gobierno, los empresarios y los trabajadores, para señalar cuánto es el aumento cada año sobre el salario mínimo en la República de Panamá. Que nosotros hemos visto, y cada día participamos más de las discusiones que se dan en relación al salario mínimo. El Estado no quiere incluirlo, pero no sigue esa norma taxativamente. El Estado a usted lo nombra por una cantidad determinada. En el caso de ustedes, la gente de educación, la gente de salud, la policía, etcétera, hay unos que tienen escalafones salariales, pero en la parte administrativa y demás, algunos ministerios también han logrado firmar convenios con los trabajadores administrativos, y también le tienen escalafones. La mayoría de los otros ministerios no le tienen escalafones. Bueno, aquí terminamos la clase de Derecho Administrativo Laboral, para pasar a continuación con la clase de Ética. Hasta luego.